Te cuento que hoy tenemos una invitada súper especial, una persona con muchos conocimientos en el área de finanzas, a donde va a llenarte de muchísima información. Ella es Itamar Urdaneta. Hola, ¿Cómo estás? Me bien, ¿y siento tú? contenta de estar aquí contigo hoy. Yo súper, súper honrada de tenerte en este espacio que sé que será de mucho bienestar para cada una de las personas que estén con nosotros Queremos en el eso. día de hoy. Itamar, cuéntanos un poquito de ti antes de entrar en materia de todo lo que de tu conocimiento, de todo lo que haces, cómo acompañas a la persona en todo este proceso de las finanzas. Cuéntanos un poquito de ti, de dónde vienes, a nivel personal, quién es Itamar Urdaneta. Ay, eso es una pregunta tan amplia, pero realmente me encantaría empezar es por qué hago lo que hago. ¿Y quién es Itamar? Itamar, suelo decirlo, soy una mujer llena de fe. Me gusta decir que soy una hija de Dios. Yo Amén. creo que eso es lo que me define a nivel de identidad. Lo otro es lo que hago, la mentoría financiera, soy mamá, soy esposa, soy mamá de un hijo de 24 años y un hijo de 8 años, así que son dos Mm. generaciones muy diferentes. Y por muchos años me he dedicado a ayudar a las personas a organizar sus finanzas, a multiplicar su dinero y a disfrutar de esas finanzas. Eso le va a encantar a toda Yo nuestra espero que audiencia. sí, yo espero que sí. Entonces, ¿por qué hago lo que hago? Bueno, porque me encanta ayudar a las personas. Desde chiquita que estábamos compartiendo que el tema de la gente y de ver a la gente bien, de ver a la gente feliz, para mí es muy importante. Y después que te cuente un poquito de mi historia, vas a ver que todo esto nace de un testimonio personal, Muy de que hemos importante. tenido que atravesar a nivel de crisis financieras y esto me ha ayudado a tener no solamente la autoridad para hablar del tema, pero también la empatía para poder ayudar a otros en sus finanzas. Ok, cuando dices que vas a hablar de la experiencia, conozco tu historia, pero antes de entrar en materia, me gustaría que compartieras con nosotros qué fue una de las, o vamos a decir, una de las razones principales que te motivaron a ti a poder acompañar a las personas en la parte finanzas. Sé que hay algo personal y quiero Ujú. que lo comentes y se lo diga a las personas que sí allá afuera tienen dudas, no saben cómo van a salir quizás de una deuda y que se sienten completamente abrumados. Cuéntanos un poquito qué le pasó a Itamar en su vida y cómo salió de eso. Bueno, mira, yo creo que Dios no despilfarra nada. Mm, Y cuando yo empecé a estudiar en este país, en Estados Unidos, yo soy de Venezuela, mis padres me trajeron muy pequeña a Estados Unidos, y cuando llegué a este país, que ya pude entrar a la universidad, yo comencé a estudiar ingeniería. mm, Resulta que se dio la oportunidad de entrar al mercado del bancario, al mundo de la banca, a una edad muy jovencita. Entonces me tocó cambiarme de carrera y empecé a trabajar en la parte de la banca internacional y nacional. Ya desde muy joven comienzo a generar muchísimo dinero, o sea, ya para la edad que yo tenía en ese tiempo, estamos hablando de 24 añitos, la edad que tiene mi hijo hoy, pero ya estaba devengando muchísimo dinero porque ya tenía cierta experiencia en mi carrera y era una joven ganando dinero, pero sin educación financiera. uh, O sea, mis peligroso. padres, esto no lo aprendí en el hogar, no lo aprendí en el colegio, no lo aprendí, a pesar de haber estudiado finanzas en la universidad, a pesar de haber estudiado 3 carreras relacionadas al mundo financiero, no aprendí el tema de la administración financiera ni en el hogar, ni en la universidad, pero ya tenía dinero en mis manos. Entonces, esto era como la fórmula perfecta para lo que sucedió años después. Y fue una quiebra financiera. Ya para ese momento, mi esposo y yo nos casamos en el año 2007. Él también era un ejecutivo del banco, ganaba muy bien. Y de repente, Carmen, de repente no lo vimos venir. Los dos nos quedamos sin nuestros ingresos repentinamente. Y es la situación de muchas personas, de muchos de nuestros clientes que repentinamente, como digo yo, la vida te pateó y no te diste cuenta y repentinamente tus ingresos fueron cortados, tuviste una situación familiar, una situación de divorcio, una situación emocional que no te permite trabajar. De repente tu vida financiera se ve afectada y en el año 2010 comienza nuestra crisis financiera. Entonces, para este momento, nosotros teníamos acumulados $1 millón en deudas. $1 millón en ¿Ok? deuda. Pongan atención Un a millón esto, de por dólares en favor. deudas, a pesar de generar ingresos por encima del cuarto de millón de dólares. O sea, era una cosa
que no tenía nada que ver con el ingreso que percibíamos, sino de la forma como estábamos administrando nuestro dinero. ¿Y cómo le atribuyes tú a eso? Porque es algo que veo yo a diario en nuestra carrera y es de lo que siempre le digo yo a mis clientes, tengan mucho cuidado, nosotros ofrecemos y decimos muchos a nivel de lo que son las deudas buenas y las deudas no tan buenas y Correcto. la importancia de saber manejar sus tarjetas de crédito. Bueno, todas mis deudas, excepto las de bienes raíces, eran de esas deudas malucas. Yo también les llamo las deudas Mm. malas. Las deudas muy caras, las deudas ojo, no era por falta de ingresos. Y eso quiero aclararlo, no era por falta de ingresos. Nosotros teníamos el capital para pagar de esas deudas malas, las tarjetas de crédito que se acumularon no, ni siquiera por un tema de falta de ingresos, como lo mencioné, sino por un tema de desorden y falta de administración en nuestro tiempo Exacto. para sentarnos a administrar nuestras finanzas. Entonces ahí viene la parte donde tú Llega, y como recomiendas. digo yo, nos cortaron el chorro de ingresos repentinamente, como que cortaron, le pusieron un nudo a la manguera de ingresos y nos toca encarar una crisis y por primera vez, año 2010, a mis casi 30 y tantos de años, empezar a hacer un presupuesto familiar por primera vez en mi vida. Por primera vez. Ya después, o sea, que eso es como decimos en buen dominicano, ponerle candado después que uno le roban, ¿ok? Exactamente. Entonces, obviamente es la parte de la importancia de hacer un presupuesto. Ahí lo vemos cara a cara, la Ujú. importancia, caíste allí, tenía los ingresos, podías utilizar las tarjetas, podías porque sabías que lo podías pagar, pero entonces podemos atribuir a que simplemente el no haber planificado y no tener una buena planificación en tus gastos fue lo que los llevó a ustedes a eso. Claro, eso sumado al estilo de vida que habíamos acumulado en ese momento, porque el ingreso era muy alto. O sea, nosotros ganábamos en un mes lo que una familia promedio se gana en un año. Okay. Entonces, cuando tú estás acostumbrado a ese estilo de vida, tú crees que ese va a ser tu estilo de vida Para para siempre. siempre. A mí me gusta mucho usar una frase, un proverbio bíblico que dice, el hombre precavido ve el peligro venir y se anticipa o se prepara. Y hablamos mucho de ser precavidos y no vivir en temor de que mañana voy a perder mis ingresos, pero sí de ser precavidos y entender que las finanzas no son eternas, no son permanentes, que tu vida financiera tiene fluctuaciones. ¿Por qué? Porque estamos en cambios de gobiernos, tenemos que encarar procesos económicos, situaciones imprevistos en la vida. Entonces, una de las primeras cosas, sí, hablamos de presupuesto, pero antes de entrar en el tema práctico, me gustaría que las personas también, si pueden, si algo se les queda de esta entrevista, es que empiece un cambio de motivación de por qué tú quieres organizar tus finanzas. Mm. Enseño muchísimo eso en mis talleres, en mis clases. Si no te cambia tu motivación, la motivación simplemente de organizar tus finanzas mes a mes porque tú quieres estar tranquilo, eso no es sostenible en el tiempo. Ujú. Tú necesitas entender que lo que tú hagas hoy, las batallas que tú libres hoy, tus hijos no van a tener que pelearlas. Entonces, cuando nosotros entramos en ese cambio, en esa mentalidad de, ok, estamos quebrados, lamentablemente así llegan muchos de nuestros clientes, con el agua no en el cuello, ahogándose, Ahogándose. posiblemente al borde de un divorcio, posiblemente al borde de un proceso de depresión, porque ya están tan frustrados con su situación financiera que no ven una salida. Y nosotros encaramos todo eso, sumado a una crisis matrimonial, debido a que en este proceso como digo yo, de hablar de nuestras finanzas por primera vez junto a mi pareja, junto a mi esposo, él se da cuenta que yo había sido infiel en el tema financiero. Le escondía cuentas, le escondía compras, le escondí 22 tarjetas de crédito que saqué a su nombre. Ok. Nunca hablamos de nuestras finanzas. Nos casamos, compartíamos una cama, hicimos un hijo juntos, pero no hablábamos de finanzas. Y es un tema que sabemos que es bien complicado en el sentido a nivel de pareja y casi siempre es una de las razones más frecuentes que vemos en que busca la separación y que llegan al divorcio inclusive. Así ¿Cómo es. pudiste tú enfrentar cuando te cayó así el 20, como decimos? ¿Cómo enfrentaste tú esa situación con tu esposo? ¿Cómo fue para ustedes ese momento? Fue muy doloroso y obviamente me sentía muy culpable. O sea, yo tratar de ver que por mi irresponsabilidad, falta de conocimiento, no sé, tantas razones, eran voces de culpa que yo había puesto a mi familia en esa situación. Mi matrimonio era relativamente nuevo, apenas llevaba en ese tiempo 3 años de casada.
Básicamente luna de miel. Estábamos en casi una luna de miel, entonces, y ya veníamos, yo soy la tercera esposa, o sea, mi esposo es divorciado 2 veces, yo he sido divorciado una vez, entonces ya veníamos de divorcios con un bagaje de dolores y heridas, entonces, él tener que encarar esto y decir, ok, ya sabemos lo que se siente estar divorciado, sabemos y conocemos cuál es la vía fácil, pero nosotros habíamos hecho un compromiso delante de Dios y delante de los hombres, y él me dijo, tú sabes que yo no sé cómo vamos a salir de esto, pero sí sé lo que dice la Biblia, Amén. vamos a perdonarnos Qué y bonito. vamos a sacar la palabra divorcio de esta conversación, número uno, y, y realmente fue un proceso muy lindo porque aunque fue doloroso, no le cambiaría un punto a mi historia, una tilde. La Mm. volvería a vivir exactamente porque lo que mi historia produjo o lo que ese proceso produjo fue primero acercarnos a Dios, entender que de la mano de Él pudimos salir y hemos salido de diversas situaciones, no solamente el tema del dinero. Adicionalmente, empezamos a aplicar principios que encontramos en la Biblia para empezar a administrar nuestro dinero bíblicamente. Y cuando yo hablo de cambiar la motivación, hoy en día le digo a las parejas que quieren salir de esos huecos financieros, busquen a quién honrar y la cosa va a ser más fácil. Amén. Cuando nosotros tenemos una sola visión, ya no hay división, no hay dos cabezas en el hogar. Entonces, esto es un tema donde pudiéramos conversarlo muchísimo porque aquí se despliegan un montón de preguntas. Las finanzas se manejan juntos o separadas. ¿Cuándo las tenemos que ¿Qué piensas separar? tú o sea, qué dices tú en ese concepto? Yo voy a hablar de lo que me ha funcionado. Yo fui Exacto. criada en el tema de tu dinero es tu dinero, el de tu esposo es de tu esposo, lo tuyo es tuyo, lo mío es mío. En ese contexto, de ese trasfondo vengo yo. Sin embargo, lo que me ha funcionado y lo que me ayudó a pagar ese $1.000.000 en 7 años es la unidad. Obviamente no en todos los matrimonios esto funciona, porque Exacto. también he visto en los procesos de mentoría que hacemos que también hay mucha disfunción dentro del matrimonio. Pero un matrimonio saludable debería tener finanzas juntas, en conjunto. Por lo menos que la esposa y el esposo sepan cuál es la condición financiera del hogar. ¿Por qué? Porque después de la pandemia también tuve que atender a mucha viuda joven Mm. que estaba desconectada del proceso del orden financiero en su hogar y que no sabía ni siquiera dónde estaba, en qué cuentas tenía su dinero. Imagínate. Entonces, por, ¿Cuáles por, por serían pura cautela. vamos a suponer, vamos a darle 3 tips? Yo sé que son muchos los que tú Sí, tienes, pero vamos a darle 3 pasos fundamentales que tú consideras en una pareja cuando está teniendo este tipo de situaciones. ¿Cuáles serían esos 3 primeros pasos que deberían ellos de tener pendiente para poder tener una salud financiera? ok, lo primero es no culparse. No fue tu culpa, no fue somos uno. O sea, nosotros dejamos a padre y madre y nos unimos y somos uno. Entonces, dejar de culparse. Mi esposo nunca me dijo, es que por tu culpa estamos así. Jamás. Mm. Ya yo, con la culpa que yo tenía, ya era suficiente. Para que te lo O estuvieras sea, recordando cada sí. momento. Entonces, él no me señaló. Mm. Yo pude experimentar el verdadero amor, porque el verdadero amor es el que trasciende las faltas y pude experimentar un proceso de perdón en mi relación. Entonces, lo primero es no culparse, no fue tu error, no fue mi error. Y lo segundo es empezar a tener un sistema para tener ese proceso de sanar tus finanzas. Nosotros hablamos mucho, utilizamos mucho ese término, sanar tus finanzas. ¿Por qué? Porque cuando entramos en la relación ya venimos enfermos en ese tema. Entonces Ujú. tenemos que a la luz de los principios bíblicos que utilizamos, empezamos en proceso de sanidad. Lo segundo, buscar ayuda inmediatamente y que sea alguien neutro, que no tenga nada que ver con tu situación financiera, o sea, que no esté dolido por el tema financiero y que sea una persona experta, pero con el corazón de un maestro que quiera enseñarte, no simplemente porque veo también, ¿no? Voy a buscar a mi contador para que me ayude o voy a buscar al banco para que me enseñe. No, alguien que quiera llevarte en procesos donde esté buscando ayudar a sanar no solamente tus finanzas, pero tu matrimonio y tu hogar, En- ¿ok? Y esto viene porque casi siempre los problemas financieros son problemas personales no resueltos a tiempo. Y las Exacto. finanzas simplemente detonan lo que ya estaba allí. Y lo Interesante. tercero, tener constancia en conversar acerca de las finanzas. Yo le llamo eso dentro de mis programas la cita financiera.
el date financiero, donde no es para discutir, no es para culparse, no es para pelear, es para armar una estrategia de la situación que tengo hoy y conocer tus negativos. Mucha gente no sabe cuán negativo vive. Mm. O sea, yo creo que ese es el primer paso, entender dónde estás hoy y tener una cita financiera constante donde se revise presupuesto, donde se analicen las deudas, donde se realicen las estrategias de ahorro, para entonces comenzar a saldar esas deudas y empezar a establecer patrimonio Planificarse, o financiero. sea, ver Ujú. sus metas juntos, o sea, es no culparse, sanidad y tener su cita Cita financiera. financiera donde puedan hablar ampliamente cada uno de sus metas, sus objetivos y todo lo que hay dentro de las finanzas de Y que sea ambos. consistente, Carmen, porque a veces hablamos de finanzas solamente cuando estallan crisis. Cuando hay un La problema. consistencia en abordar tu tema financiero es vital para el éxito de la pareja en el tiempo. ¿Es fácil para el hombre tener esa cita financiera? No, no. El hombre, si maneja las finanzas en el hogar, lleva la lucha por dentro. De pronto, Ok. el hombre que lleva las finanzas o las que la organiza tiene que lidiar con una mujer que posiblemente sea independiente financieramente o que sea muy gastona. Pero cuando el hombre es el que está llevando las finanzas en el hogar, como digo yo, lleva la república, lleva las decisiones financieras por dentro. Y esa es una responsabilidad muy pesada para una sola persona en el hogar. Una sola persona tener que decidir a nivel financiero es difícil y es hasta peligroso, Mm. que fue lo que me pasó a mí. Exactamente. Entonces, eso es algo que tú lo ves muy frecuente, donde la persona quizás el que se siente con más debilidades, pues pasa la pelota, como decimos, le da Ajá, toda la responsabilidad a aquel que piensa que sí lo puede llevar. Entonces, en base a lo que tú nos estás diciendo, tampoco es saludable. Debería siempre todo el mundo estar unidad. unido y saber cada paso que se está tomando en una situación como es la finanza, que es una de las cosas mucho más importantes que hay en una casa, ¿no? Y me pasa mucho que cuando, por ejemplo, cuando es el señor o el hombre en la relación el que lleva las finanzas, tiene un sistema muy complejo para llevarla. Mm. Entonces, a veces ¿por qué? Porque me pasan esas tablas en Excel que parecen la fórmula para mandar un cohete allá al lado. ¿No? O sea, y entonces la esposa no entiende ese sistema. Mm. Y a veces ella quiere aprender, tiene toda la intención, pero no hay un sistema que funcione para los dos. Entonces, a veces la dinámica que me toca trabajar con las parejas es sentarme con ella y darle una herramienta donde la lleve a ver el mismo panorama, pero que ella lo entienda. O sea, como casi que bajarlo en plastilina. Sí, porque todos aprendemos de una manera completamente Diferente diferente. Por eso, de verdad, es muy, muy, muy importante lo que acabas de decir. Vamos a hacerlo juntos, vamos a buscar la mejor manera que nos funcione a a ambos los para dos. obviamente Ujú. tener éxito en lo que estamos buscando. Tú decías ahorita, cuando nos estabas conversando de lo que le pasó, ¿cuáles fueron esos pasos que ustedes tomaron para poder salir de esas deudas? Decidir pagar $1.000.000. ¿Y ¿Ok? cómo lo hicieron? Bueno, al principio, cuando decidimos pagar $1.000.000, tuvimos la oportunidad de verificar si podíamos hacer este tema de bancarrota. Nosotros éramos una pareja perfectamente elegible para una bancarrota, o sea, calificábamos para hacer bancarrota. Pero mi esposo me dijo, ¿sabes qué? Debido a que estamos en el mundo financiero, los dos estábamos en la banca, me dijo, yo creo que va a ser lo más saludable es que empecemos a pagar este dinero. Yo decía, ¿pero con qué ingreso? Porque a mi esposo le tomó un año conseguir trabajo, esa es la parte que no te conté. Y yo, Ok. que trabajaba en ese tiempo devengando comisiones, el negocio estaba por el suelo, o sea, no había posibilidad por ningún lado de pagar ese $1.000.000. Pero entonces lo decidimos pagar, mi esposo me dijo, no sé cómo lo vamos a hacer, Pero lo pero lo vamos a haremos. pagar. Entonces, empezamos a tener esa cita financiera, hicimos nuestro presupuesto, conocimos nuestros negativos, cuán negativo estábamos, y cuando vimos ese panorama, pues obviamente no había esperanza por ningún lado. Pero hay una frase muy importante de uno de nuestros mentores, nuestro pastor. Él nos enseñó, muchachos, el orden produce milagros. Mm. Y milagrosamente, aunque parezca muy espiritual, los milagros financieros comenzaron a suceder cuando empezamos a honrar a Dios con nuestro orden. Y entonces ahí es donde Dios viene y te respalda, porque una de las cosas que vimos es que definitivamente el orden es algo que lo establece Dios para beneficiar al hombre. Amén. Y, y comenzaron las cosas a suceder. Hubo como un despliegue financiero desde el momento que nosotros decidimos sentarnos, unirnos, dejar de discutir, dejar de pelear, empezar a amarnos
y no dejar que el dinero nos controlara a nosotros, ni controlar nuestras emociones ni nuestra situación. Se dice fácil, pero cuando te llegan las cuentas, un martes, un miércoles, y tienes que sentar a pagar y tienes un montón de cuentas y la cuenta de banco casi que vacía, ¿qué pagamos? Entonces tuvimos que empezar a negociar nuestras deudas, empezamos a ahorrar, nos volvimos unos ahorradores compulsivos y empezamos a pagar y ahorrar al mismo tiempo. Entonces, esto es un proceso que le enseñamos a las parejas, pero adecuado a su necesidad, porque no todo el mundo, no todo el mundo le aplica el mismo porcentaje. Ujú. A veces la gente me pregunta, ¿pero cómo? ¿Pero cómo? ¿Pero cómo? Y a veces le digo, tengo que conocer cómo generas tus ingresos. Cada cuánto te entra dinero en tu cuenta. Cada cuánto cobra tu pareja. Y por eso es un proceso son procesos muy guiados porque son muy customized, o muy orientados a Hecho la a la necesidad de medida. cada persona. Mm. En el año 2013 debíamos 700 y tantos mil de dólares y logramos comprar nuestra propiedad, nuestra primera propiedad después de haber perdido 3 propiedades. Mm. Entonces fue un proceso de mucha bendición, a pesar de que pasamos muchos momentos durísimos, pero lo que yo te digo que nos ha servido y lo que seguimos haciendo ya después de 17 años de matrimonio, esa cita financiera, revisar nuestro presupuesto Periódicamente. periódicamente, controlar las deudas, no dejar que las deudas se acumulen, sino cuando vemos nuestras deudas, ya hoy en día obviamente manejamos deudas, yo no satanizo la tarjeta de crédito, pero la controlamos y la utilizamos a nuestro favor y no en contra de nosotros. No Como debe pagamos, ser. yo no le regalo $1 de interés a ningún banco. Claro que no. O compre lo que usted puede pagar. ¿Para qué? Para Exacto. que te Ni den de gastos de reembolso y lo demás. sobregiro, ni nada Nada de de eso. eso. No, Ok. señor. Hoy en día estamos a punto de tener cambios electorales, Ujú. estamos en elecciones y todo ese tipo de cosas. ¿Cómo ves tú cómo las personas hoy en día le afecta este plano político? ¿Le da miedo? ¿La persona está abierta a hacer inversiones? ¿Se paraliza? ¿Cómo tú ves este comportamiento que le afecta a la persona, el hecho político? Hay mucha incertidumbre, yo creo que los medios son responsables de esto, de sembrar cierta incertidumbre para que las personas tomen decisiones financieras por temor. Mm. Y yo digo que hay dos emociones que usted debe analizarlas. Si usted está tomando decisiones financieras basado en el temor, no la tome. O si está tomando una decisión financiera por la avaricia, no la tome. Son dos emociones con que el ser humano va a tener que estar lidiando constantemente Ujú. para tomar decisiones financieras. Entonces, cuando hay temor infundido por el mercado, lo que el otro dice, ¿verdad? Eh, eso no nos puede paralizar. Al contrario, en una crisis financiera fue donde Dios empezó a prosperarme, porque entendí cuál era mi situación, cuáles eran mis negativos y comencé a pagar mis deudas. Dice que en las crisis es que tú conoces realmente En quién la eres y quiénes son crisis, las personas que exacto. están a Y tu lado. ahí surgió nuestra empresa en el proceso. O sea, yo no tuve que terminar de pagar $1 millón para comenzar a surgir como empresaria. En el año 2011 nace nuestra empresa. Me acababa de quebrar en el 2010. Entonces, qué bueno que es un año de elecciones. Qué bueno que hay un cambio de gobierno. ¿Por qué? Porque esto va a presentar nuevos desafíos, pero también nuevas oportunidades. Y a veces la gente Exactamente. dice, yo no voy a comprar, yo no voy a invertir, yo no voy a hacer. No, yo creo que los principios bíblicos que nosotros no solamente enseñamos, pero que hemos aplicado en nuestra vida, son anticrisis, antigobierno, porque tu casa ya es tu primer gobierno. Tú Exactamente. tienes que aprender a gobernar tu casa y no dejarla influenciar ni por los cambios políticos ni los cambios económicos que esté viviendo el país. Y Tamar, tú estás en el área también de real estate, con bienes de raíces y también con lo que es el Préstamos. préstamo. Ahora mismo en el estado de la Florida tenemos una situación, es que ha habido un cambio muy grande en la forma en que los compradores van a tener que utilizar los servicios de personas expertas como tú. Y yo sé que también ha creado mucha incertidumbre y mucho temor y quizás precisamente por falta de conocimiento. ¿Qué consejo tienes tú para esas personas que están teniendo hoy ese tipo de temor y qué le puedes explicar para que ellos se sientan tranquilos y confiados en que es simplemente un proceso más el que van a tener que pasar? Es una ley que para la Florida es relativamente nueva. Me estabas explicando que en Nueva York esto no es nuevo y este cambio en la ley te voy a explicar lo que produce, o sea, lo que la ley ahora exige.
el comprador debe pagar los servicios de su agente de bienes raíces. Yo me hago una pregunta. Tú vas a una peluquería, ¿no le tienes que pagar a tu peluquera? Claro que sí. Ah, bueno. Tú voy a comprar un seguro, tengo que pagarle al agente de seguro su comisión, ¿verdad? Claro. Voy a, no me parece algo absurdo, me parece algo muy sabio, que sí, de pronto va a incrementar los costos de cierre. Yo manejo la parte real estate y préstamo, va a incrementar los costos de cierre de su transacción, pero me parece que es lo más sabio y que es algo bueno para el mercado de bienes raíces. ¿Por qué? Porque primero ahora te va a tocar prepararte mejor antes de comprar una propiedad. Es ahí donde el orden financiero, donde la buena administración juega un papel sumamente importante. Segundo, ahora se empieza a filtrar, yo creo que hubo un sondeo bueno porque se empieza a filtrar el agente de bienes raíces experto en la materia y el que lo hace como hobby. Yo No, uso mucho, cuando yo escuché eso para mí, o sea, realmente tengo muchos amigos, muchas personas que realmente tienen esta carrera y yo sentía que estaban ellos mismos también en pánico porque no sabían qué esperar. Yo viniendo de la ciudad de Nueva York y de la ciudad de Boston, tengo un alto conocimiento en este tema y es lo que sí le digo a ustedes como expertos, ujú, que realmente no, es una manera para ustedes prepararse, saber que el cliente que viene a ustedes te está eligiendo a ti porque tú tienes el conocimiento y correcto. que sabe que de tu mano va a poder llegar a tener la propiedad que realmente él necesita, no por una comisión ni porque todo el mundo tiene que ganar. No, realmente es una profesión que tiene mucho peso. Tenemos que reconocer de que muchas veces cuando una persona va a comprar una propiedad, quizás es la decisión más importante que Ujú, ha tomado en su vida. así es. Entonces, yo le digo a todos ustedes, se acabó en Miami los license holders. Ahora Ajá. vamos a tener los verdaderos expertos en la materia, que si yo voy con Itamar es porque yo sé que ella conoce realmente de mis necesidades y Ujú. tiene toda la capacidad y el conocimiento para llevarme a mí a obtener esa propiedad que realmente es la que yo necesito y tú vas a entenderlo. Claro, sí, y tienes toda la razón porque eh, en el ámbito de real estate, como tú dices, una de las decisiones financieras más importantes que tomamos en la vida por el dinero que tenemos que invertir en ese inmueble, es sumamente importante que la persona sepa qué es en qué está entrando. Tú no estás comprando una casa, tú quieres construir dentro de esa casa un hogar, Es muy que es diferente. muy diferente, pero cuando tú entras a esa casa porque simplemente fue un buen negocio y no mediste el riesgo o los gastos futuros o todas las implicaciones de mantenimiento que esa propiedad conlleva, eso va a crear estrés financiero en el hogar. Entonces no se trata de una transacción, se trata de que tu vida sea transformada por ese inmueble. ¿Por qué? Porque esa es la primera semilla para muchos compradores de lo que puede ser tu futuro patrimonio. Esa propiedad se va a valorizar en el tiempo, eso es lo que los números muestran y las estadísticas muestran, y eso es lo que te va a dar el capital para continuar invirtiendo y obviamente seguir avanzando financieramente en la vida. Entonces, este cambio de ley a mí realmente me produjo cierto temor. Yo me capacité, me metí en cuanta clase pude absorber para conocer bien la ley y saber las repercusiones de esta ley, pero todavía veo que hay mucha desinformación, incluso dentro de los mismos agentes de bienes raíces. Mm, Cosas positivas que he visto en el mercado trabajando listings, o sea, propiedades que estoy vendiendo y propiedades que estoy en este momento representando para la compra es que hay mucho vendedor donde el vendedor está dispuesto a negociar con los compradores. Entonces ¿qué es lo que mayormente simplemente termina la haciéndose? habilidad de tu agente tiene que ser muy aguda para la negociación de ese contrato. Y Si bueno, estás porque en el ahora se enlazan, se van a tener que lanzar los dos, ya no es solamente de uno, sino dos dos profesionales preferentes, buscando el exactamente, interés común, que son tanto el cliente del vendedor como el comprador. Y ahí exactamente, viene la parte de la experiencia, que no es solamente ir a mostrar una casa, sino saber desde la A a la hasta la Z todo lo Z. que conlleva tener una transacción satisfactoria para todas las personas que están envueltas. Y yo siento que los agentes que están ahora en materia lidiando con esta situación, no solamente van a tener que negociar, pero hay un respeto mutuo. Sobre todo. Hay un respeto mutuo, entonces ya los dos están tratando de que la transacción se lleve a cabo y él representa al vendedor, yo represento al comprador. Entonces,
me ha pasado. Estoy conversando más con mis colegas que antes, que no de Vamos a darle un pronto. aplauso a eso, porque la unión está a la puerta. Ya ahora Así es, no ya. somos competencia, simplemente Correcto, somos un equipo que al final estamos buscando, tenemos los mismos intereses, que es que todo el mundo esté contento. correcto. Sí, Y señor. Tamar, quiero preguntarte, o mejor pedirte, las personas cuando me preguntan muchísimo, y vuelvo con el tema de pareja, porque sé que a mí, por lo particular, también me apasiona, porque es algo que vivimos a diario. O sea, Correcto. nosotros tenemos un peso bien grande en nosotros, que es poder guiar a nuestra familia y tiene que ver mucho con la economía. Pero las personas me preguntan muchísimas veces cuando, y tú lo mencionabas ahorita, de que no funciona para todo el mundo, de si tienen cuentas aparte o si tienen cuentas juntas, Ujú, pero cuando llega en el caso de las deudas, las personas se desinforman mucho. Esa deuda es tuya, esta deuda es mía. ujú. Cuando tú tienes estas parejas que están llenos de deudas, ¿cuál es la, vamos a decir, si existe una fórmula perfecta para tú poderlos guiar a ellos de cómo dividirla o cómo ponerla juntas? Yo no la separo, he visto, ¿no? Esto no lo hablo porque solamente me pasó a mí. Yo llevo con mi empresa desde el 2011, ayudando, asesorando parejas también, y, y he visto que la persona sale más rápido de deudas cuando unen los compromisos. Ok. Porque entonces ya no es la tuya o la mía, mandamos dinero para esto o saldamos aquella, sino lo vemos en un todo, lo ponemos en una tabla de Excel y empezamos a armar la estrategia de acuerdo a cómo ellos generen sus ingresos, porque también se unen los sueldos. Y esto es o sea, no es tan complicado como parece. Cuando Pareciera. tú le explicas a la pareja los beneficios de unir tanto los ingresos como las deudas, y he visto, como se lo digo, tengo testimonio de parejas que en 24, 36 meses ya están saliendo saldando por encima de $100,000 en deudas. O Mm, sea, no es una sola pareja, no, son muchas parejas. Nosotros hemos tenido la oportunidad de capacitar parejas desde Chile hasta Canadá. Hemos podido orientar parejas en diferentes partes del mundo y obviamente hoy con la tecnología esto es mucho más fácil. Pero lo que he visto es que hay un apalancamiento cuando la pareja está unida, como digo yo, remando para el mismo norte. mm, Entonces, me sí gusta lo eso. recomiendo así fue como nosotros lo hicimos. Me acuerdo que cuando yo había terminado de pagar mis préstamos estudiantiles, ya yo había terminado todos los préstamos, pero a mi esposo le quedaba uno, nunca se me olvida, de $72,000. Ay, padre. Y me acuerdo que el interés de ese préstamo en aquel tiempo era como de un 7 y tanto. En ese tiempo yo estaba ya ganando un poco más de dinero que él y me dice la persona del banco, me dice, nosotros lo podemos refinanciar al 2,75 si usted firma en el préstamo estudiantil con él. Yo dije, Ay, claro, Dios mío. claro. Entonces yo no me gradué, pero, ¿verdad? Parte de ese préstamo fue una deuda mía y eso lo terminamos de saldar en 9 meses. O sea, yo pasé un tiempo donde yo no veía mis ingresos, ya yo tenía un plan y eso se ejecutaba semana tras semana. Pero mira qué interesante, porque tú decías ahorrar y pagar. Entonces, muchas veces Sí, nosotros decimos, no, es que a mí no me da para ahorrar. O sea, eso es algo que tú escuchas muchísimo, las personas se van por, tú sabes, por la parte más sencilla, no me da para ahorrar, pero estamos hablando ahorrar y pagar, que parecieron imposibles. son como los remos de un bote, como los remos de un bote. La gran pregunta que tengo que responder es, ¿pago o ahorro? ¿Qué hago, no? Y sí, se vale pagar y se vale ahorrar. Se tiene que priorizar el ahorro, no podemos dejar el ahorro para el final. Siempre recomiendo que en lo que se pueda, tratar de ahorrar desde el principio. Entró tu cheque, si Hay eres. una fórmula que Sí, tú, bueno, yo no tanto fórmula, yo creo que más bien ha sido un principio que ok, practico. Eh, solemos dar, en este momento, bueno, desde toda la vida hemos practicado mucho el tema de la generosidad, apartamos nuestras donaciones, apartamos el 5%, trato de ahorrar el 5% o más de todo lo que ingrese en mi casa, de todo lo que ingrese, por las diferentes vías, comisiones, programas, de todas las fuentes de ingresos que entren en la casa, el sueldo, ahorramos. nuestros sueldos, 5% como mínimo. Y después lo demás, después lo demás. Pero cuando tú priorizas esos dos principios, hay un fundamento bíblico para eso. ¿Cuál es? Proverbios, el que dice, el que ahorra poco a poco, un día será rico. Eso es una promesa muy, Muy muy, muy, muy poderosa, cool de me Dios, es muy encanta. grande, porque en los poco a poco es donde se fomenta esa disciplina, en los poco a poco es donde se crea ese músculo del ahorro
y nosotros a veces, we diminish, nosotros subestimamos los poco a pocos. Y Mm, Dios nos transforma es poco a poco. poco a poco. Y la otra es, obviamente, honrarás al Señor tu Dios con todos tu, o sea, con todo, con los primeros frutos, o sea, con lo primero. Entonces, nosotros tenemos esta costumbre que hasta ahora la venimos practicando de apartar nuestro dar y nuestro ahorro y después lo demás. Me Y gusta tiene que eso. ver un tema de prioridades también. Le está dando prioridad a lo que amas o a lo que le sirves. Nosotros le servimos a los deudores, a las tarjetas, Ujú. pero yo le tengo que dar prioridad a lo que amo y luego a lo que le sirvo. Y yo amo a Dios, amo a mi familia y después lo demás. Me encantó. Me encanta eso. Eso hay que ponerlo en práctica, señores. Muy, muy, muy bueno. Entonces, de verdad, algo que tú quieras agregar, hay algo que tú digas, bueno, yo quiero que ustedes se queden con este mensaje de que le vayas a ayudar a muchas personas que sé que es lo que te apasiona y que lo que tú haces diariamente. Sí. De verdad, yo soy una persona que lo vive en carne propia de tu parte, entonces agradezco mucho eso. ¿Quieres dejarle tú algo a nuestra audiencia? Que seas proactivo y no reactivo. Cuando tú sientas que ya las deudas se están acumulando, cuando ya no puedes dormir, cuando te la pasas en la noche en la calculadora mental, sacando cuentas, cuando empiezan las discusiones, cuando estás hablando de tus finanzas en tu cama, Mm, presta atención a esas alertas, a esas banderitas rojas, que la situación te está levantando en tu relación y sé proactivo, busca ayuda lo antes posible. A veces nosotros por ego o por vergüenza no queremos afrontar nuestra realidad y no queremos pedir ayuda porque sentimos que estamos siendo débiles o ineficientes con lo que estamos atravesando. Pero realmente no tienes que vivir la batalla solo. No tienes que, y he visto también que en el mundo hispano, al mundo hispano le cuesta invertir por educación financiera. Le cuesta porque no lo ve como algo valioso hasta que tiene el agua ya más arriba del que se está ahogando, entonces te toca pagar abogados, contadores. De pronto ya la situación ya se encareció por no buscar ayuda a tiempo. Y nuevamente, no dejes que tus problemas personales no resueltos se conviertan en una crisis porque lo he visto, cuando la persona es proactiva, busca ayuda a tiempo, es humilde en dejarse enseñar y se apoya en la mano, de la mano de un experto y se deja acompañar por un experto, va a salir de ese hueco mucho más rápido que una persona que ya llega a nosotros en una crisis. tremendo. No me Ujú. queda más que darte las gracias. De verdad, A ti, siempre es un honor y un placer y siempre aprendemos muchísimo contigo. gracias. A nivel espiritual nos llenas muchísimo y también a nivel profesional. Siempre es un honor poder compartir contigo. Gracias por todo lo que has traído a nuestra audiencia. Bueno, gracias a ustedes por tenerme.